Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es viernes de la quinta semana del tiempo ordinario, queridos hermanos. Continuamos hoy con el capítulo 3 del libro del Génesis. Todo fue bueno al principio, y la situación de Adán y Eva en el paraíso fue idílica. Pero luego llegó el pecado y todo cambió. Tenemos aquí también un relato lleno de imaginación popular, pero con un contenido teológico innegable. Se nos cuenta la tentación de la serpiente, la caída primero de Eva y luego de Adán, y el cambio inmediato. Se sintieron desnudos, empezaron a tener miedo de Dios y se escondieron en su presencia. No sabemos por qué se ha personificado en la serpiente la tentación. ¿Por qué la antipatía hacia ese astuto animal y su peligroso veneno? Podría ser porque en las religiones vecinas era objeto de culto, sobre todo porque se la consideraba relacionada con la fecundidad. No sabemos tampoco por qué expresar la prohibición de comer el fruto de aquel árbol. Lo que sí es claro es que nuestros primeros padres faltaron a una voluntad expresa de Dios, seducidos por la idea de ser como Dios en el conocimiento del bien y del mal. La serpiente había sembrado en ellos el veneno de la desconfianza. Esta es la primera página negra de la historia de la humanidad que ha tenido consecuencias universales. La primera página, no la última. Ahí está representado y condensado todo el mal que ha habido y sigue habiendo en nuestra existencia. La tendencia al orgullo y a la autosuficiencia. El pecado original lo tenemos todos dentro. Es bueno que saquemos la lección de los efectos que produce el pecado en nuestra vida y hasta en el cosmos. El pecado, el de Adán y el de Eva, y el nuestro, a lo largo de la historia, es el que trastorna la armonía que Dios había previsto en todas direcciones. Se perdió el equilibrio entre hombres y Dios, y entre ellos mismos, lo que tendrá consecuencias trágicas en la muerte de Abel. Del Edén quedará el recuerdo y la añoranza. Cuando en siglos posteriores los profetas anuncien el final del destierro de Babilonia, lo harán con frecuencia sirviéndose de las imágenes de una vuelta a la paz y la felicidad del paraíso perdido. Para nosotros los cristianos esta vuelta a la nueva creación ya ha sucedido. Basta recordar la teología de Pablo en la carta a los Romanos sobre el pecado del primer Adán, comparado con la gracia que nos consigue el nuevo Adán que es Cristo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, completa gozosamente el ciclo que empezará en el primero, en el Génesis, con la victoria de Cristo sobre el maligno. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Tengamos la confianza que como seguidores del nuevo Adán, es decir, Cristo Jesús, estamos inscritos también en el número de los perdonados. Así lo canta el Salmo de hoy. Había pecado, lo reconocí,
no te encubrí mi delito, propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. El texto de Marcos, siempre en el capítulo 7, nos presenta hoy la curación del sordomudo, que provoca reacciones muy buenas hacia Jesús por parte de los habitantes de Sidón. Todo lo ha hecho bien. Jesús curó al enfermo con unos gestos característicos, imponiéndole las manos, tocándole con sus dedos y poniéndole un poco de saliva. Y con una palabra que pronunció mirando al cielo: ábrete, Éfeta. El profeta Isaías había anunciado, y lo leemos cada año en Adviento, que el Mesías iba a hacer oír a los sordos y hablar a los mudos. Una vez más, ahora en territorio pagano, Jesús está mostrando que ha llegado el tiempo mesiánico de la salvación y de la victoria contra todo mal. Además, Jesús trata al sordomudo como una persona. Así lo hace con cada enfermo que se encuentra en el camino. Esos enfermos nunca se olvidarán en su vida de que fue Jesús quien les curó. El resucitado sigue curando hoy a la humanidad a través de la Iglesia. Y los gestos sacramentales, imposición de manos, que solo deben hacer los presbíteros o los obispos, contacto con la mano a través de la unción con óleo o el crisma, son el signo eficaz de cómo sigue actuando Jesús. Una celebración sacramental está tejida de signos y de símbolos. Son gestos tomados de la cultura humana, y de ellos se sirve Dios para transmitir su salvación. Por eso son signos de alianza, símbolos de grandes acciones de Dios en favor de su pueblo, signos materiales o gestos simbólicos por los que Jesús realizaba curación y subrayaba su predicación. El episodio de hoy nos recuerda de modo especial el bautismo, porque uno de los signos complementarios con que se expresa el efecto espiritual de este sacramento es precisamente el rito del Éfeta, que lamentablemente muchos sacerdotes omiten, simplemente pasándolo de largo, que es cuando el sacerdote toca con el dedo los oídos y la boca del bautizado y le dice: el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Todo cristiano debe tener los oídos abiertos para poder escuchar la palabra de Dios, pero a la vez los labios para hablar, para escuchar tanto a Dios como a los demás sin hacerse el sordo ni a la palabra salvadora ni a la comunicación con el prójimo, para hablar tanto a Dios como a los demás sin callar en la oración ni en el diálogo con los hermanos ni en el testimonio de nuestra fe. Pensemos un momento si también nosotros somos sordos cuando deberíamos oír, y mudos cuando tendríamos que dirigir nuestra palabra a Dios o al prójimo. Por eso pidamos a Cristo Jesús que una vez más haga con nosotros el milagro del sordomudo. Que pasen muy feliz viernes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.